Vamos a empezar con algo que está muy relacionado con los temas que hay a día de hoy. Con todo lo que se está considerando el asalto al poder judicial o el golpe de estado blando, como están diciendo. Sí. Y os dejo que opinéis. Lo vamos a ver entero, ¿eh? El título de la tarjeta es Pedro Sánchez, eres un crack. Uy, ya prometí. Son 3 minutos. Bueno, imagino que lo cortaré porque es demasiado largo. Bueno, veamos a ver. Pues Pedro Sánchez es un crack. Es el mejor. Ha vuelto a ganar. Y es que mientras esta mañana la derecha festejaba su derrota, Sánchez sabía que había ganado. Ayer, el Tribunal Constitucional paró esa reforma que quería hacer el gobierno de las mayorías necesarias para elegir a un miembro del Tribunal Constitucional. Y no es que parara la ley en sí o la reforma que se está pidiendo, sino que paró el procedimiento. Dijo que básicamente tenía que hacerse un procedimiento tal y como marca la instrucción, tal y como está señalado en la ley, y que no podía hacerlo con carácter de urgencia como lo han querido hacer. Esta mañana salía la... Vale, por el momento no está diciendo ninguna mentira, ¿eh? No. Porque justamente todo lo que se está repitiendo en Twitter, mucha gente no lo entiende. No entiende que lo que no se ha parado es el procedimiento, o sea, cómo se estaba llevando a cabo, no por el contenido. Claro. O sea, que el contenido puede volver a presentarlo siempre que lo haga de la forma correcta. Exacto. Vale. Le doy play. La presidenta del Congreso, también del Gobierno evidentemente, diciendo que aunque le pareció una barbaridad lo que estaba ocurriendo, que ellos como partido democrático que son van a respetar hasta el último momento la ley y van a ser más legales y más demócratas que nadie. Y esto, que ya os digo que la derecha lo festejaba como una victoria, en realidad es una coreografía política brutal. Esto es el lago de los cisnes de la política. Esto está todo pensado y bien atado. Y es que aquí Sánchez gana. Mira, lo primero que nos viene a la cabeza son dos cosas. La primera es que todos sabíamos cómo iba a acabar la votación antes de que la votación se diera. Sabíamos que iba a haber 6 votos a favor de la oposición y 5 en contra. Y lo sabemos porque hay 6 miembros del tribunal que son conservadores y 5 que son progresistas. Tiene razón. Pues la verdad Lo es que sabíamos, por eso lo sabíamos cómo iba a ser Sí. el Lo que resultado. no deberían ser ni unos ni otros es progresistas y conservadores una vez que se ponen a dilucidar. Exacto. Pero también como está hecho, de hecho, ahora os pasaré luego una cosilla para ampliar un poco esto. Vale, pero sí, a ver, en este caso lo que está diciendo tiene toda la razón del mundo, ya se sabía. Sí. Sí, es el Mejor problema, decir- que tiene toda la razón del mundo. Mejor decir socialistas que progresistas. Lo sigamos escuchando. Lo cual ya nos indica que quizás este órgano no es tan imparcial como debiera ser y al final depende mucho más de la tendencia política de sus miembros que de lo que diga la Constitución. No debería ser así. La segunda cuestión es que lo que le importa a la gente de la calle, como a ti y como a mí, es que se rebaje el delito de malversación y se rebaje o desaparezca el delito de sedición. Y de eso ya no se habla, porque la cortina de humo la ha servido dentro de esta coreografía, la ha servido esa tan necesaria derecha española, que al final baila como le pide Pedro Sánchez, y baila muy bien, ha bailado perfecto, le ha dado su cortina de humo. Es que Sánchez tiene dos objetivos. El primero es firmar los presupuestos. Para eso necesitaba obligatoriamente hacer lo que le pedía a su socio independentista, lo de la sedición y la malversación. Pero su objetivo fundamental es ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones tenía que evitar que se hablara a toda costa de la malversación y se hablara de la sedición, mucho menos el año que viene. Pues bien, estas dos reformas, la de la malversación y la sedición, siguen adelante y ahora ha conseguido que solo se hable de lo del Tribunal Constitucional, que a ti y a mí no nos importa porque sabemos que está completamente politizado. Sin embargo, el año que viene seguirá hablando de esto y conseguirá hacer lo que mejor sabe hacer, que es victimizarse y poner a la derecha como la mala de esta película. Y en este caso, lo que no está consiguiendo él, que es a través de sus políticas conseguir los votos, los va a conseguir a través del odio que la gente de izquierdas va a tener a la gente de derechas por haber hecho lo que ellos consideran, llaman y se ríen de nosotros, golpe de Estado. Pedro, felicidades, eres un crack. Con la conclusión no estoy tan de acuerdo. ¿En el qué?
Que esto ha La sido para tapar. conclusión- Esto ha sido para tapar. Es que ha sido para tapar. Sí, esto tapa ahora, Sí. pero esto no sirve para tapar el primer día que salga alguien de derechas de la cárcel porque se le ha rebajado la pena por malversación. Ya. Porque va a afectar también a gente de derecha. Ya, pero vamos a ver. Realmente. Y para las elecciones generales queda un año y pico. Sinceramente, en la tónica que está llevando este gobierno, por lo menos en, digamos, si podemos dividirla en pandemia y pospandemia, porque prácticamente al principio de la legislatura Sí. fue la pandemia y ahora estamos en la Ujú. pospandemia, ha sido escándalos tras escándalos, o sea, un escándalo Tras para tapar escándalo. otro escándalo. Sí, Entonces, pero es llega un que- momento que ya no hay escándalo que lo tape. Pero vamos a ver, es que a día de hoy, por ejemplo, nadie habla de lo que ha ocurrido con la ley del sí es sí, es decir, somos pocos los que realmente hablamos. Aquí No, sí venimos- se sigue hablando, en las Sí. televisiones se sigue recordando. Bueno, eso no lo sé porque no veo, no sí veo lo la sé. televisión española, pero Yo veo las televisiones por las mañanas y en los programas que ven las brujas se sigue hablando de ello. pues ya me estás diciendo, más de lo que yo conozco. Es decir, es que han Por habido ejemplo, muchas cosas. Ana Rosa, en el programa de Ana Rosa todos los días se ve. Es que son muchas cosas. Se han tapado muchas cosas, han hecho con errores muy, muy graves. Por ejemplo, tienes que se han declarado los 2 cierres de la... Sí, pero eso a la gente no le importa, No, porque lo consideraban necesario. sí, eso es cierto. Entonces, que eso sea considerado inconstitucional, la gente no le ha dado mayor importancia. Porque ponen en la balanza pero lo han hecho para salvarme la vida. Entonces, esa balanza es muy difícil de cambiar. Dice La Pulpito. gente, por seguridad, está dispuesta a renunciar a la libertad. Sí, eso es cierto. Pero otra cosa es cuando, igual que tú crees que si sale a la calle alguno de los de malversación del PP no se va a liar entre los suyos propios. Ya no todos están de acuerdo con el tema de la malversación. Normal. Como se beneficia alguno del otro lado, se puede liar más. Sí, claro que se puede liar, pero realmente es una deuda política. Es decir, lo tenía que llevar sí o sí, es una deuda política. Entonces lo que ha hecho es tapar el bulto ahora. Pero ese bulto que ha tapado ahora solo le serviría si él convocara lo que dicen si cogiera y hiciera que las generales coincidieran con municipales y autónomas. Sí, también. Sería la única forma de que le sirviera. Es decir, adelantar la fecha de elecciones. Cuando se presente los expresos del proceso como candidato, ahí ya no hay forma de taparlo. Porque los vas a tener en la tele, en las radios, en los periódicos, día tras día tras día. Y eso ya no hay forma de taparlo. Por muchas banderas de España en las que él se envuelva. Eso sí es cierto. O sea, realmente lo que está haciendo es aprobar esto es muy cortoplacista este hombre. Sí, eso sí que es cierto. Pero es que, por eso te digo que para mí el mandato ha sido eso, es decir, escándalo tras escándalo. Este gobierno ha sido escándalo tras escándalo y siempre a eso, intentando llevar la opinión pública. Y además lo hemos hablado aquí, como de la mayoría de escándalos ha salido bien parado. Sí, veíamos porque ha montado otro más grande. Sí. A ver, no es que salga mal, bien parado, es que los suyos se conforman. Sí, eso es cierto. Estamos con él, pero al menos no gobiernan los fachas. A la mayoría yo he leído por Twitter con todo este tema, a gente, votantes, no gente de partido, sino votantes del PSOE, muy cabreados. Pero ¿cuál es su opción? No voy a votar. Es que no pueden... No cambiar el voto. De hecho, la encuesta del CIS, a ver si la encuentro. Creo que la ha sacado la razón. No me acuerdo quién ha sido. La última encuesta del CIS.
La habrán sacado todos o casi todos. Voy a buscarlo en El País. Por ejemplo, El País. A ver si está la última. Aquí. Justo la tengo. No. Pero es que el problema con Pedro Sánchez de toda su... es que él lo que quería era ser presidente del gobierno, pero no tenía un proyecto para el país. De hecho, Y justamente. entonces va a matacaballo, va según van surgiendo las cosas. Si esto se me venía mal, pues monto otra cosa para taparlo y cada vez, claro, para tapar cada cosa tiene que ser más grande que la anterior. Estoy buscando. En El País no lo encuentro. A ver si lo saco. Una de las cosas que ha dicho justamente Pulpito, ahora mientras busco esto, es: yo creo que Pedro Sánchez no se va a presentar de nuevo. Ha conseguido la presidencia de la Internacional Socialista. Yo creo que sí que se va a presentar. Y luego... En el ABC está. Vale, el ABC. ABC. Creo que he visto por ahí que lo que pasa que... No, pero tampoco pueden los datos, ¿no? Yo lo que estoy leyendo de la encuesta del CIS es que baja la intención del voto justamente del PSOE. O sea, baja solo la intención de voto, es decir, el número es más o menos cercano al Partido Popular, aunque el Partido Popular supuestamente creo que sacaba más votos, no me acuerdo. Acabo de ver en última hora que el PSOE pierde 2 puntos en la última encuesta del CIS. Vale. El PP se acerca a los socialistas, la distancia del voto directo es mucho menor que en noviembre. Encuesta, la última. A ver, en noticias. Aquí, el periódico, por ejemplo. El PSOE pierde 2. Joder, macho, maldita policía. En un mes, tras la polémica por la reforma judicial. Y lo que quiero es esto: se queda de 32 a 30. Y el PSOE y el PP, Partido Popular, gana 1 punto. Unidas Podemos se queda prácticamente igual. Y Vox se queda prácticamente igual. Entonces, dice, la igualdad se traslada también a la suma de bloques, etcétera, etcétera. Es decir, pues es que lo de siempre. Entonces, yo y eso creo es el que... CIS. ¿Cómo? Y eso es el CIS. Sí. Que sabemos quién está a cargo del CIS. Sí. Vale. Porque, a ver, el CIS tuvo una época que estuvieran unos u otros, era una de las encuestas más fiable. Estuviera quien estuviera en el gobierno, era fiable. Hasta que llegó Tezano y su cocina. Que le vamos a tener que mandar a Chicote a ver si se la limpia un poco. Es esto. Y luego... Entonces, no lo sé. Yo... Mira, te lo digo. No lo sé. No es que no sé lo que va a pasar en las próximas elecciones. Pulpito nos dice que Podemos cambiar la malversación por la ley trans, que la tenían bloqueada tras la cagada de la sí, de la ley sí. Sí, eso es cierto. Es decir, otra vez estamos en deudas políticas. Y lo que quería enseñaros era esto. Este y este. Vale. ¿Cómo se elige el Tribunal Constitucional? Porque vamos a hablar del Tribunal Constitucional en sí. ¿Cómo se elige? Son 12 miembros, y estoy cogiendo justamente lo que es directamente la Constitución. 12 miembros nombrados por el Rey, 4 propuestas del Congreso, por mayoría de 3/5 de sus miembros, es decir, 3/5 partes del Congreso deben de apoyar esos nombramientos, 4 del Senado, 2 del Gobierno y 2 del Consejo General de Poder Judicial, que es lo que están modificando. Supuestamente lo que modificaban, si no me equivoco, era luego los que se elegían para el Consejo General de Poder Judicial. Son 2 del Congreso y los 2 del Consejo General del Poder Judicial. Sí. Los que justamente los que supuestamente tienen el mandato caducado. Pero aunque se especifica de que se renuevan automáticamente porque eso está modificado. Vale, entonces ya vemos que habitualmente tanto el Congreso como el Senado son los que se elige a través de las elecciones. Entonces, como la gente es
si por ejemplo vota en unas elecciones y las elecciones al PSOE van a poner la papeleta tanto del PSOE para el Congreso como la del PSOE para el Senado. Así que básicamente lo que suele suceder es que en ambas cámaras existe más o menos la misma paridad de No representantes. exactamente, porque como se reparten de diferentes formas los votos, hay diferencias entre Sí. en ocasiones entre Congreso y Senado. Tampoco tantas, ¿eh? A ver, se podría mirar exactamente, pero bueno, al fin y al cabo es eso. Es decir, y todos son justamente lo que son del poder político, son al fin y al cabo por partidos políticos. Otra de las cosas que dice es que la condición del miembro es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil. Es decir, un miembro del Tribunal Constitucional no puede ejercer otra función que no sea prácticamente ser miembro del Tribunal Constitucional. Es decir, ni siquiera puede realizar ninguna actividad profesional o mercantil. ¿Vale? Ujú. Bien. ¿Cuál es el problema de esto? Y por eso he sacado justamente esta nota informativa del Tribunal Constitucional. Esto se lo he sacado para decirle a uno básicamente que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Os leo. El Tribunal Constitucional es una institución del Estado que, al igual que sus magistrados, no forma parte del Poder Judicial. El artículo 159.4 de la Constitución fija que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible, entre otros supuestos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, y con el empleo al servicio de los mismos. Por el contrario, el artículo 127 de la propia Constitución prohíbe a los miembros del Poder Judicial la pertenencia a partidos políticos o sindicatos, sin distinguir entre la simple militancia y el desempeño de funciones directivas. ¿Vale? Es decir, mientras que a un juez no puede militar en un partido político, un miembro del Tribunal Constitucional sí puede. Sí puede. Sigamos. La ley orgánica del Tribunal Constitucional ofrece en su artículo 19.1 una redacción idéntica a la de 159.4, al referirse al régimen de incompatibilidades de sus magistrados. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional así lo ha aplicado en el auto 226-1988, de 16 de febrero, señalando claramente que la ley orgánica de este tribunal de aplicación prioritaria respecto a la ley orgánica del Poder Judicial y la ley de enjuiciamiento civil no impide que los magistrados del tribunal puedan pertenecer a partidos políticos y solo les impide ocupar dentro de los partidos cargos de carácter directivo. La Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, por consiguiente, no establecen para los magistrados del Tribunal Constitucional incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales. Madrid, 18 de julio de 2013. Y esto para mí es el gran problema. Es algo que yo creo que debería de modificarse. ¿Entendéis cuál es el punto aquí, no? Es decir, un magistrado del Tribunal Constitucional bien podría estar afiliado, por ejemplo, a Unidas Podemos. O Pues al eso Partido no puede Popular o al PSOE. Pues ese es el problema. Esa es la base del problema y por eso se está politizando tanto. Sí. Ese es el problema. Mientras que un juez, que es el artículo 127 de la Constitución, los miembros del Poder Judicial no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Aquí sí puede pertenecer incluso a un sindicato. Lo que no puede hacer es dirigirlo. Adelante, Almudena. Es porque no pueden. A ver, en el Tribunal Constitucional lo que se supone es que tienen que saber mucho de Constitución. Sí. Pero no es Poder Judicial y por tanto no pueden tener las mismas limitaciones que tiene el Poder Judicial. Se puede buscar cómo era la ley pre-reforma de 1985. Sí. A ver, una de las cosas que tiene es que cualquier cambio, por ejemplo, mirando la Constitución, cualquier cambio que se hace en la Constitución queda visible. Son una de las cosas que están haciendo bien, dentro de lo que cabe.
Entonces tú puedes ver más o menos cuál es el historial. Cuando se hace una modificación porque hay una modificación, había visto antes. Sí. Hay unas cuantas modificaciones ya de la Constitución. Tú puedes ver cuál es el artículo anterior. Y qué es lo que han modificado. Pero es que yo sigo diciéndolo, ¿eh? Para mí... Es que todas las modificaciones tienen que aparecer en el BOE, por lo tanto puedes buscar el BOE y te tiene que poner el texto antiguo y el nuevo. Yo sigo diciéndolo. Para mí el gran problema es ese. Que aquí esto debería de ser extensible a formar parte de un sindicato o un partido político. No puedas militar. El gran problema ahí es que solamente hay 2 miembros del Tribunal Constitucional que no son elegidos directamente por políticos. Sí. Y muy entre comillas, porque al fin y al cabo el Consejo General del Poder Judicial también tiene mucho poder los políticos en su composición. Sí. Con lo cual estamos en la misma. Realmente está controlado por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y el Judicial ahí no está pintando nada cuando tendría que tener mucho más peso. Es que es así. Ese es el problema. Pero ahí, precisamente, el que tenga que ser mayoría de 3/5, lo que es una mayoría cualificada, no una absoluta ni una simple, es para que se tengan que poner por narices los partidos políticos de acuerdo entre ellos. Siempre asumiendo que los partidos políticos no tengan... Quiere terminar Sánchez. Sí, para que sea una mayoría que simple. Ya no una absoluta, sino una mayoría simple. Exacto. Y pasar de la cualificada a la simple ya es una burrada brutal. Básicamente, si cogéis una calculadora, para que os hagáis una idea, ¿vale? De lo que estamos hablando. Cogéis una calculadora. 3/5, 3 dividido entre 5 y os sale un valor. ¿Cierto? Os sale a 0,6. Vale. Pues, mientras que una absoluta son 3/4, ¿no? No. A ver, la absoluta es una mayoría simple, realmente. La mayoría simple es que haya más síes que noes. La mayoría absoluta es que sean la mitad más 1 de los votos que pueden presentarse. Sí, vale. No, yo tenía pensada que la absoluta era... Claro, es más de un 50%, sí. Efectivamente. Mientras que la simple es... exacto, la mayoría simple es, digamos, el que mayor haya sacado. Más sí es que no es. Con lo cual, si hay muchas abstenciones, favoreces a la mayoría simple. Es decir, si esto, por ejemplo, para poner un caso ejemplo, si hubieran 10 grupos que se presentan, es decir, si existen 10 grupos que se presentan, cada uno de ellos corresponde a un 0,1. Con que uno salga que un 0,11 ya tendría una mayoría simple. Claro. ¿Vale? Para que veáis una cuenta, mientras que 3/5 son un 0,6. No, mira, es muy sencillo. Vamos a suponer que el total de votos que se tienen son 10. Si tú tienes de 10 votos, 4 síes, 3 noes. No, perdón, 3 síes, 2 noes y el resto son abstenciones. Ya. Se queda aprobado porque es una mayoría simple. Sin embargo... Si para que fuera una absoluta, necesitaría 6 votos. Así es. Y en ese caso, para la de 3/5, que serían 8 votos. Vale. Y luego, una de las cosas que hay que decir de los magistrados del Tribunal Constitucional es que realmente, que es en el punto 2, voy a leerlo. Y eso. Los miembros... Estamos haciendo un curso acelerado de Derecho Constitucional en Twitter. Sí, a este ritmo sí. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, ¿vale? Profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados. Es decir, no solamente aquellos que sean jueces o fiscales, también puede ser aquellos que son profesores de universidad, aquellos que son funcionarios públicos de cualquier tipo o incluso abogados. Todos ellos juristas de reconocida competencia, es decir, que hayan tenido la carrera de abogacía, si no me equivoco. De derecho, pero aparte Sí, que sean juristas, que sean estudiosos del derecho.
y con más de 15 años de ejercicio profesional. Entonces, realmente, esto es lo que está haciendo es elevando. Esto sería decir que las personas que deberían de ir a ese tribunal son aquellas personas que tienen no la excelencia, pero que sí tienen un gran recorrido. Es decir, intenta un gran reconocimiento por sus pares. Exacto. ¿Qué ocurre? Que hay muchos. Al principio no habían tantos, pero ahora hay muchos. Un juez, por ejemplo, o un abogado que haya ejercido durante 15 años, sí tiene reconocida por su... De alguna tiene forma. Mucha experiencia, pero posiblemente solamente tenga mucha experiencia en un pequeño campo del derecho. Tiene que ser de reconocida competencia. Es decir, aquí se entiende que esto, pero sin embargo también podría meterse. Es que la idea está bien, es bastante elitista, porque supuestamente el Constitucional es el órgano que vigila. Por eso no forma parte del Poder Judicial. Es el máximo garante de los derechos y obligaciones de todos los españoles. Entonces, es normal que exija bastante. Y lo que estamos viendo es que son fichas de cromo. Y luego aparte, porque vamos a coger a gente con menos experiencia o en otros derroteros de la vida, si lo importante es que lo que decían esté bien decidido. Sí. Es que ese es el asunto. Lo que necesitaríamos es a gente que amara la Constitución, que la venerara. Sí. Eso es lo que necesitaríamos en el Tribunal Constitucional. Gente que pusiera sus ideas por detrás de la Carta Magna. Y eso es casi imposible de conseguir. No, pero porque está todo politizado. Es decir, ahora mismo claro. Está todo politizado. Luego, una de las cosas que comentaban, ¿vale? De por qué el Partido Popular utiliza esto. Artículo 162. Están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad 1. El presidente del gobierno. 2. El defensor del pueblo. 3. 50 diputados. 4. No, pero es que no es un recurso de inconstitucionalidad lo que se ha presentado. ¿Ha sido un recurso de amparo? Es un recurso de amparo. Para interponer un recurso de amparo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. Vale. Buenas noches. Todavía más sencillo, lo podríamos poner cualquiera de nosotros. Sí. Si demostramos que nos afecta directamente, podemos pedir amparo. Todo el mundo puede pedir amparo ante el Constitucional. Sí. Y luego deciden si lo llevan a trámite y ya está. Yo creía que había sido uno de inconstitucionalidad. Entonces, claro, no. Había sido presentado por 50 diputados del Partido Popular, imaginaba. No, el inconstitucional solamente se puede presentar una vez que se ha aprobado la ley. Ah, vale. Que eso es con lo que están jugando. Están vendiendo la idea de que lo que han presentado es un recurso de inconstitucionalidad cuando lo que han pedido es un recurso de amparo. Da igual, sigue siendo... Si no sé si habéis leído los directos de por la tarde con Pablo Franco, están sirviendo para aprender todas estas cosas. Es muy grande. Es que no tengo tiempo. A ver si ahora puedo entrar un poco más. A mí es que justo me pillan la hora más tranquila que estoy. Sus directos me pillan los que mejor. Estoy buscando, si no me equivoco... creo que es este. Vale, voy a poner de todas formas esto en la tarjeta, tanto este como este, porque esta foto creo que es bastante... No me acuerdo dónde lo he sacado, pero básicamente es la nota informativa en el que dicen: yo con Pablo como que no me llevo. Lady Crocs. Medios de comunicación políticos, tertulianos y tuiteros se llenan la boca hoy con la expresión golpe de Estado. De modo muy simplificado se podría decir que un golpe de Estado es la toma del poder político o a la fuerza o ilegalmente por otro poder. En nuestro país hay 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Y el Tribunal Constitucional no está en ninguno de ellos. Miren la composición de nuestra Constitución, ¿lo ven? ¿Cómo los regula por separado?
El Tribunal Constitucional se le llama tribunal, pero no forma parte del Poder Judicial. Sus funciones constitucionales son muy limitadas y específicas. Estas serían 3 básicas: artículo 161 de la Constitución Española y el artículo 2 de la LOTC. Las desarrolla, pero en la misma línea, ¿vale? Los jueces y magistrados accedemos a la carrera judicial y por tanto al Poder Judicial mediante una oposición libre por concurso-oposición. Los miembros que no magistrados son magistrados, ¿vale? Pero bueno, del Tribunal Constitucional Se les llama magistrados, pero no lo son realmente. Sí. Del Tribunal Constitucional tiene una designación política, porque es un órgano constitucional, no judicial. Los miembros que no magistrados del Tribunal Constitucional no son designados de entre jueces exclusivamente, pues entre ellos hay juristas, profesores, funcionarios o abogados. Así que déjenos en paz a los jueces, que estamos igual de perplejos con los cambalaches políticos y el juego de tronos que se traen entre manos. Y dejen de hablar de golpe de Estado, que el Tribunal Constitucional fue diseñado precisamente para controlar los demás poderes, a los 3. Y esto es lo que yo quería señalar. Y eso porque me he encontrado mucha gente que es muy fácil que siguen afirmando que es el Poder Judicial, que el Tribunal Constitucional forma parte del Poder Judicial. Como es un tribunal, es el Poder Judicial por narices. Pero es que no es así. Yo a todos esos son los que les estoy poniendo, a partir de hoy que lo he encontrado en la web del Tribunal Constitucional, que está en el audio de toda la Constitución. Si no te la quieres leer, te la lees. Te lo puedes descargar. Se lo he recomendado a Pedro Sánchez que se la descargue para escucharla en el palco. Es que estaría bien. Entonces pongo esto Y también. es lo que estoy recomendando, vale. Leer puede ser un esfuerzo, pues escúchala. Escucha la Constitución. Mi resumen de todo esto es que sí, necesitan cambios. El Tribunal Constitucional necesita cambios. Necesita que haya menos peso político. Lo que pasa es que es un órgano político realmente. Ya es un órgano político, pero no puede estar. No puede A ver, estar. el Constitucional lo que necesita son mejores políticos que elijan a quienes van al poder. Pero es que vamos a ver, me estás diciendo que el Constitucional entonces, por favoritismos, puede aprobar una ley que es en contra de la Constitución. Lo ha hecho. Ya lo sé. La ley integral de violencia de género. Sí, lo sé. Pero, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué garante tiene? ¿Qué garantías tienes? Ninguna. Por eso te digo, pero el problema no es la forma del Constitucional, sino el nivel político que tenemos, que son ellos los encargados de nombrarlos y te están vendiendo, no, es que el tal partido está bloqueándolo. No, estáis bloqueándolos todos. Porque es muy claro, son 3/5. Y ponerse de acuerdo no es, como soy el presidente, estos son mis candidatos y tú los haces. Si tienes una mayoría absoluta del Congreso, ya no solamente puedes, ya pones a 4 del Congreso y los 2 del gobierno. Si tienes una mayoría absoluta en el Congreso, sigues sin tener los 3/5. Va a ver, cierto. Cierto, una mayoría absoluta sí. Precisamente se hizo así, con una mayoría, ¿cómo se llama? La llaman mayoría ampliada, no, pero es la mayoría, lo he dicho antes, cualificada. Una mayoría cualificada para que narices se tuvieran que poner de acuerdo entre ellos, porque en el Tribunal Constitucional nos tienen que representar todos. Sí. Y el gobierno no representa a todos, no ha sido elegido por todos. Nos representan a todos la suma de todos los congresos, todos los diputados y todos los senadores. Aparte de que todo debe de coincidir, porque si son periodos de 9 años y se renuevan terceras partes de cada 3. Claro. Es decir... ¡Ay! ¿Qué me hago? Es decir, que aunque tú pusieras, por ejemplo, imagínate que tienes un 75% del Congreso, que sería una exageración, no puedes renovar todo. No lo puedes renovar todo, solamente realmente podrías renovar 2. Sí. En esos 4 años podrías renovar 2. Y si te entra. Para que vayan. Y si te toca, claro. Porque se le toca al Senado y resulta que en el Senado no lo tienes, ya no te toca.
si tienes la suerte de que te toca renovar cuando estás en el lo que tocan de renovar son los que tienen el gobierno, ahí sí, ahí no tiene que ponerse de acuerdo con nadie. Es el gobierno quien impone a sus normas. Exacto. Buenas, almuerzo. Pero lo otro es eso, es realmente la fórmula de los 3/5 se creó, se puso así, y es la que se necesita, pues, no solamente para esto, para las leyes orgánicas más importantes también se necesita la mayoría cualificada. Sí. Por eso son tan difíciles de sacar adelante. De hecho, estaba buscando, a ver dónde está. La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los permisos 1 y 2 del artículo 87. Deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 a cada una de las cámaras. Los proyectos de reforma constitucional tienen que ser 3/5 de las cámaras. Sí. Todo lo que realmente es importante necesita 3/5. ¿Por qué? Para obligar a las diferentes fuerzas a ponerse de acuerdo entre ellas. Y es lo que no quieren hacer, ponerse de acuerdo entre ellos. Ni unos ni otros. Espera, ayer nos ayudamos de su chat cuando se fue. ¿Qué? Ah, Marinka sigue viva. Ah, vale. Se ayudaron del chat de Marinka. Marinka vive, la lucha sigue. Vale. Ay. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Relacionado también con esto, ¿eh? Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.